Bienvenidos al avance del capítulo 111 de la telenovela Salomé. Miguel se encontraba atrapado en un mar de dudas. Por un lado, sentía que no podía estar lejos de Romina porque algo en su interior le decía que debía luchar por ella. Sin embargo, su orgullo no lo dejaba dar el paso y reconocer lo que sentía de verdad. Su hermano Armando, siempre positivo, intentaba animarlo. Le repetía una y otra vez que no se preocupara tanto, que las cosas terminarían saliendo bien si simplemente seguía adelante y no se daba por vencido. Juan no paraba de intentar ganarse el corazón de Romina, pero ella no quería saber nada de él. En un momento, Romina, cansada de la insistencia, le dejó claro que no estaba interesada. Le pidió con mucha firmeza que se fuera de su casa, dejando a Juan sin otra opción que marcharse. Rebeca decidió seguir a Mauricio porque algo en su comportamiento le parecía extraño. Después de un rato, descubrió que Mauricio estaba en una clínica psiquiátrica. Al verlo allí, no podía evitar preguntarse qué lo había llevado a ese lugar y qué estaría pasando realmente con él. Julián, en medio del llanto, trataba de explicarle a su madre Salomé todo lo que había sucedido. Le confesó que había engañado a Carla, pero aseguró que todo había sido culpa de Mercedes. A pesar de todo, Salomé intentaba consolarlo y le decía que las cosas eventualmente se arreglarían. Julián, sin embargo, seguía convencido de que Carla jamás lo perdonaría por lo que había hecho. Salomé, firme, insistía en que no pensara de esa manera porque tenía la sensación de que Carla lo perdonaría. Pero Julián no dejaba de llorar, lleno de arrepentimiento. Carla tuvo una conversación muy seria con su padre, Julio. Le confesó que ya no creía en el amor y que prefería que Julián siguiera con su vida porque ella no quería saber más de él. Julio, preocupado, le pidió que no tomara decisiones precipitadas y que reflexionara bien sobre las cosas antes de cerrarle la puerta al amor. Mauricio estaba completamente fuera de sí en el centro psiquiátrico. En su delirio, le gritaba al médico que debía obedecerlo sin cuestionarlo. Incluso llegó a ordenar que su esposa, Elisa, muriera de inmediato. Luego, Mauricio comenzó a divagar y a expresarse de forma incoherente, haciendo gestos extraños que evidenciaban su pérdida de contacto con la realidad. Mauricio no dejaba de actuar de manera errática. Le exigió al médico que lo dejara solo con su esposa Elisa porque, según él, tenía cuentas que ajustar. El médico, sin mucha paciencia, le ordenó que se retirara. Mauricio, aunque comenzó a irse, seguía actuando de manera extraña, gesticulando de forma exagerada y mostrando comportamientos cada vez más fuera de control. Julio llamó a Salomé con un tono de urgencia para decirle que la amaba profundamente y que necesitaba verla de inmediato. Le anunció que ya estaba en camino hacia su casa, lo que llenó a Salomé de felicidad al escuchar esas palabras tan sinceras. Julián llamó a Carla por teléfono, intentando que lo perdonara. Con voz firme, Carla le respondió que no confiaba en él y que no creía nada de lo que decía. Julio, sin darse por vencido, le propuso encontrarse a solas para hablar. Le aseguró que, si después de lo que él le dijera seguía sin creerle, se alejaría de su vida para siempre. Esa declaración dejó a Carla completamente sorprendida y sin palabras. Mientras Salomé estaba disfrutando de un momento tranquilo y lleno de alegría, apareció Diego de manera inesperada. Sin rodeos, le dijo a Salomé que tendría que pagar por algo. Julián, que estaba cerca, no entendió lo que pasaba y le preguntó directamente a Diego qué significaban sus palabras. Diego, sin dudarlo, comenzó a decirles a los hijos de Salomé que su madre había trabajado como bailarina en uno de sus bares. Los hijos de Salomé no podían creer lo que escuchaban y lo negaron rotundamente, afirmando que su madre jamás habría hecho algo así. Sin embargo, Diego insistió con tanta seguridad que logró sembrar la duda en los hijos de Salomé, dejándolos en completo silencio. Los hijos de Salomé estaban realmente furiosos con ella. Diego, aprovechándose de la situación, comenzó a manipularlos aún más. Les decía que su madre no era más que una mentirosa y que no podían confiar en ella. Esto solo alimentó la rabia de los hijos, que empezaron a gritarle e insultarla sin parar. Salomé, con el corazón roto, intentaba defenderse, explicándoles que nada de lo que Diego decía era verdad. Pero Diego, con una actitud burlona,
Se reía descaradamente, disfrutando del caos que estaba causando. En medio de la discusión, Caricia se plantó frente a Diego y le exigió que se callara y que se fuera de la casa de una vez por todas. Sin embargo, Diego ignoró por completo su reclamo y siguió hablando con los hijos de Salomé. Les decía que su madre era una mujer que había perdido el respeto por sí misma, que era una borracha que se ganaba la vida bailando para hombres. Miguel, impactado y lleno de incredulidad, miró a su madre y le preguntó cómo era posible que ella pudiera haber sido alguien así. Justo en ese momento, Julio llegó a la casa de Salomé y notó que Diego estaba ahí. Inmediatamente, con un tono de desconfianza, le preguntó qué hacía en ese lugar. Antes de que Diego pudiera responder, Salomé intervino y explicó que él había llegado para envenenar a sus hijos con mentiras. La explicación encendió la furia de Julio, que sin pensarlo dos veces, tomó a Diego por el cuello con la intención de golpearlo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Julio no pudo contenerse más y empezó a golpear a Diego. Los dos hombres se enfrascaron en una pelea llena de gritos y fuerza. Finalmente, Julio logró sacar a Diego de la casa, empujándolo con violencia hacia la calle. Pero la rabia de Julio no se calmó ahí. Continuó golpeando y pateando a Diego mientras entre jadeos, confesó que todo lo que hacía era parte de una venganza que tenía contra Salomé. En medio de todo este caos, los hijos de Salomé seguían llenos de ira y comenzaron a faltarle al respeto de forma directa. Miguel, en particular, la desafiaba con palabras hirientes. Salomé, al límite de su paciencia, no pudo contenerse más y, con lágrimas en los ojos, le dio una cachetada a Miguel, intentando ponerle un alto a su actitud irrespetuosa. Julio, mientras tanto, continuaba golpeando a Diego sin piedad. En un momento de pura rabia, lo amenazó directamente, diciéndole que si volvía a acercarse a Salomé, lo mataría sin dudarlo. Sus palabras resonaron con tanta intensidad que incluso Diego, pese a su arrogancia, quedó intimidado ante la furia incontrolable de Julio. Arturo enfrentó a Lucrecia con evidente molestia. Le dijo, sin rodeos, que estaba completamente loca y que dejara de inventar cosas que no tenían sentido. Pero Lucrecia, con la misma convicción, respondió que ella sentía en el fondo de su corazón que Armando era su nieto. Arturo, tratando de calmar las aguas, le advirtió que no siguiera diciendo cosas de las que luego podría arrepentirse. Irma había tomado una decisión drástica: ir a la clínica para hacerse un legrado. Estaba completamente decidida a sacarse a ese hijo de su vientre, sin importar las consecuencias. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de proceder, una voz inesperada llegó hasta ella. Ese sonido la dejó paralizada, llena de sorpresa y miedo, como si algo o alguien la estuviera deteniendo. Salomé, cansada de todo el daño que le habían hecho, tomó una decisión firme. Se prometió a sí misma que se vengaría de todas las personas que la habían lastimado. A partir de ahora, juró que sería una mujer de corazón duro, alguien que no se dejaría pisotear nunca más y que obligaría a todos a respetarla, sin excepción. Mientras tanto, la policía llegó a la clínica donde estaba Irma. Empezaron a revisar a todas las personas que estaban ahí con la intención de hacerse un legrado, buscando a quienes pudieran llevarlas a la cárcel. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Irma entró en pánico. Sin pensarlo mucho, salió corriendo para escapar. Con una rapidez impresionante, se subió a una ventana y, aunque estaba asustada, logró lanzarse al exterior. Una vez afuera, corrió hacia su vehículo y, entre el caos y la tensión, consiguió huir de la policía antes de ser atrapada. Los hijos de Salomé estaban decididos a marcharse de la casa. Sin dudarlo, comenzaron a empacar sus cosas y armar sus maletas. Salomé, viendo lo que hacían, les preguntó a dónde planeaban ir. Sin embargo, ellos, con un tono frío, le respondieron que debían marcharse. A pesar de todo, Salomé trató de mantener la calma y les dijo que hicieran lo que creyeran conveniente. Pero sus palabras no hicieron ninguna diferencia. Sus hijos continuaron insultándola y humillándola sin piedad. Salomé, incapaz de detenerlos, terminó profundamente triste y herida por la actitud de quienes más amaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.